nuestro primer concierto post-pandemia y estamos encantadísimos de estar aquí con todos vosotros. Queremos dedicar hoy es un día un poco agridulce para nosotros porque nuestro anterior bajista falleció la semana pasada y queremos dedicarle este concierto a él, a Mario, que fue una pieza muy importante en este grupo. Y bueno, desde aquí, Mario, esto va por ti. El siguiente. Gracias. Seguro que está muy feliz de ver todo esto. Bueno, el siguiente tema, de hecho, lo compuso él y precisamente se llama Persephone's Call. Bueno, el siguiente tema es de este segundo disco, que por cierto no pudimos presentarlo porque lo lanzamos en plena pandemia. El videoclip también lo lanzamos en plena pandemia, con lo cual esta es la primera vez que presentamos, digamos, disco. Este tema trata sobre esas personas que no son lo que parecen, que al principio parecen una cosa y después
son otra cosa diferente y te arrastran hacia el infierno. Este tema se llama Teratos. Ya quedáis luego. El siguiente tema lo compuse para alguien que se fue de mi lado hace muchos años, que se fue al cielo hace muchos años, y hemos creído conveniente pues meterlo en este repertorio y dedicárselo a Mario.
Muchas gracias. Bueno, vamos a subir revoluciones una vez más. Vamos allá con Letales. Let's go! To your ground like hundred gods. Are you through all I want? Once a man like hundred gods. Are you through heavy gods? Ground like hundred gods. Are you real or I go? What's your man do like hundred gods? Are you real heavy gods? I'll be alive. ¡Vamos, viva, que está muy dormido! ¡Qué ricasco! Bueno, otra cosa que quería comentar y que por eso es especial este concierto, entre otras cosas, es que tenemos nuevo miembro desde hace ya unos cuantos meses que se llama Isma, ex-Stylist, y también ¡un aplauso! Bueno, y también para este concierto nos ha acompañado Urri, Holly Chala. ¡Un aplauso también para Urri!
Bueno, y también, aunque no se le ve, tenemos a Guille ahí detrás encargándose de los samples. ¡Un aplauso para Guille! Bueno, y Paul y yo somos los que estamos de siempre ya. No los presento. Bueno, vamos a darle al siguiente tema. Se llama Vestiges of a Life, vestigios de vida. ¡Vamos!
Bueno, antes de que se me olvide, tenemos merchan ahí por si queréis apoyarnos. Estaremos cualquiera de nosotros después para, pues por si queréis algo. Bueno, el siguiente tema se llama Fields of Change. Es el único que tocamos de nuestro primer álbum. Y vamos allá. Go.
Muchísimas gracias. Estáis siendo un público genial. Muchas gracias. Bueno, el siguiente tema es una versión de un grupo que lo petó mucho en su día, con cantante femenina. A ver, más pistas. Lo petó porque su canción sonó en una peli. Napalm Death, dicen por aquí. No, Napalm Death, que yo sepa, no es una chica. No, que yo sepa. Y la peli es Daredevil. Yo ahí la dejo. Esos, ahí, por ahí han acertado. Esto es Going Under. To cry, screaming, deceiving, and dreaming, and you stood upon hearing me. Oh, no, I need somebody right there. Give me a wake up for what? Not all that you feel.
terminando ya. Vamos terminando ya. Que tenemos que dejar paso al siguiente grupo. Muchísimas gracias a los organizadores por esta oportunidad, estamos encantados. Muchísimas gracias a todos vosotros por venir. Estamos, bueno, encantadísimos y espero volver a veros a todos y cada uno de vosotros. A todos. Bueno, pues vamos con el último tema. Se llama Progressive Spiral. No me acordaba que tenía que cambiar la guitarra de guitarra. Para decir que nos podéis seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube y donde se os ocurra. Un aplauso para Seurri. Técnicos nos dicen por aquí. Una bachata, Urri. Estamos. ¡Estamos, Bilbao! ¡No estamos! ¡Estamos! Que se os oiga gritar. ¡Estamos!
¡Una foto! ¡Acercaos todos! ¡Acercaos!
Bueno, ¿qué tal? ¿Preparados para terminar las fiestas? Que no os oigo. ¿Preparados para terminar las fiestas o no? ¿Cómo? No estáis preparados para terminarlas. ¿Y estáis preparados para empezarlas? Eso me gusta más, ¿eh? ¿Sí o no? Pues vamos allá.
Bueno, quiero un aplauso para esos chicos que han tocado antes de nosotros. Son Ofanubis, ¿no? Soy muy malo para los nombres, pero sé que estaba Anubis por ahí y son. Un aplauso, por favor. Bueno, para mí es un placer estar en Bilbao. Por fin, tocando con este proyecto, con Black Hair, que, bueno, editamos el primer disco. Yo recibí la llamada de este señor y aquel estaba por ahí y me recuperaron, ¿no? Yo estaba cantando otras cosas. Soul, boleros, jazz, no sé qué, y dijeron, joder, ¿te grabas un disco de heavy? Digo, venga, va. Lo típico, yo cuando era joven tenía el pelo por aquí. Sí. Y la verdad que a estos chicos les debo muchísimo, muchísimo, porque es volver a la ilusión de un montón de cosas. Y vino la pandemia, tuvimos que hacer un parón, pero en ese parón grabamos otro disco, The Wrath of God, que es lo que de alguna manera estamos colocando aquí. Y ahora vamos allá con un tema de ese primer disco. El tema se llama The Truth You Miss. No, but all the sky.
Bien, ¿no? Muchas gracias. De verdad, un aplauso para este pedazo de público. Y luego dicen que el metal ha muerto y no sé qué, ¿no? ¡Venga! Bueno, vamos allá. Para mí, con uno de los temas más especiales del disco The Wrath of God. Un tema que, bueno, yo cuando me lo presentaron ya vi que había cosas, empezamos a trabajar en el tema, en la melodía. Vi que, bueno, de alguna manera yo podía sentirme a gusto con mis referencias o mi manera de expresar, ¿no? Y ya cuando luego me presentaron la letra, que es de este señor que está aquí a la batería, dije, pues sí. Y yo creo que, bueno, de alguna manera intenté meterme en el papel de ese tema y creo que es una de las cosas más especiales que tiene este disco. Se llama My Borderlands Child.
Sweet Valentine, you'll see the light. Bueno, esto se va a ir acabando, ¿eh? Que no nos dejan tocar mucho. ¿Cómo que no? ¿Habrá que irse juerga o algo? Vamos con otro tema del último disco. True Belief.
Yeah. Joder, cómo se suda aquí, ¿eh? Bueno, para llegar aquí, muchas veces cuando uno va a conciertos, no ve todo lo que hay antes hasta llegar aquí. Y a veces las bandas no lo quieren contar. Quiero decir que no va contando sus miserias, pero joder, es importante informar a la gente, ¿no? Entonces hoy tenemos aquí una banda que es un poco una especie de Frankenstein, porque tenemos ahí atrás a un teclista que ha venido de lejos. Es suficientemente alto como para que luego le reconozcáis. Un aplauso, por favor, para Lander. Nos ha venido a echarnos una mano. Ahora no va a poder tocar. Voy a presentar al otro intruso y agradecidos que estamos nosotros. Normalmente suele estar Jorge Sánchez con nosotros al bajo. Hoy no podía venir. Y tenemos un pedazo de placer de tener aquí a Yosu. Un aplauso, por favor, de Evil Seed. Aquí a mi izquierda, mi hermano de correrías. Bueno, a ver, sí, ya, es que estamos ahorrando, estamos haciendo un crowdfunding para comprarle una guitarra entera. Es lo que quedaba. Entonces, bueno, se ha traído esto, el pobre. Bueno, yo luego le doy mimos y ya está. Pues eso me vale. Un aplauso, por favor, para Indica. Voy aquí con este señor que está atrás, que parece que no se le ve, es calladito, pero algo hace, ¿no? Algo ruido hace, ¿no? Un aplauso, por favor, para Asier. Para mí estos dos son como Zip y Zapper, ¿sabéis? Que cuando empecé a colaborar con ellos, no, me costó, yo creo que un año aprenderme quién era uno y quién era el otro, pero bueno, yo soy así. Me quieren igual, bueno o no, a veces no. Por favor, el cerebro de la banda, el compositor de prácticamente casi todos los temas, junto a Asier, de casi todas las letras, el que más nervioso se pone cuando viene a tocar, el que quiere que todo salga bien o te dice haz lo que quieras. Un aplauso, por favor, para Alex. Y ahora llega la putada, que es como, joder, ¿y el cantante qué hace? ¿Se presenta a sí mismo? Es raro. Es raro. Rafael tenía una canción que era Frente al espejo y se cantaba a sí mismo. La de Escándalo sí, pero en esa no se cantaba a sí mismo, se cantaban los demás, yo creo. No, bueno, luego lo dejó. Bueno, para mí es un placer estar aquí con Blackheart. Para mí es un placer estar en Bilbo Rock, una sala en la que he tocado muchísimas veces y hacía mucho tiempo que no tocaba. Y para mí es un honor estar aquí con este pedazo de público. Mi nombre es Alain Concepción. ¡Gracias! The Crowd of Gold.
Bueno, que nos han dicho que pasaba por aquí el coche escoba antes de las 10. No tengo reloj. Ni nada. Que yo cuando era joven tenía el pelo como tú, tío. Ah. Bueno, vamos allá con el último tema, ¿vale? En octubre volvemos a Bilbao, ¿eh? Estad atentos. Ah, hay que buscarlo en las redes. Black Hair. Si te lo digo no me buscas. Dale al like. Hogar negro, casi, ¿eh? Esas clases de inglés están bien. Ahí hablan. Into